El 13 de enero, la actriz y performer Samantha Hudson causó polémica tras su visita a Operación Triunfo cuando dijo estas palabras. Que el mundo es injusto, que si nos pasa una desgracia, si no tenemos suerte, no es porque nos hayamos esforzado, la meritocracia no existe, no el que más se esfuerza mejor le salen las cosas, y que paradójicamente abrazar el fracaso te convierte en una triunfadora, aunque sea una triunfadora en fracasar. El tema del mérito es hoy un asunto socialmente relevante en la medida que la meritocracia se ha convertido en un modelo aceptable de regulación social. Desde que dicho término apareció en los años 50 gracias a la novela distópica de Michael Young, The Rise of Meritocracy, publicada en 1958, su presencia y su legitimidad no han hecho sino crecer en las últimas décadas. Varias publicaciones recientes de cierto impacto académico y social, como el libro Contra la igualdad de oportunidades, un panfleto igualitarista, de César Rendueles, ejemplifican el creciente interés sobre cómo afrontar el tema del mérito a la hora de imaginar una comunidad democrática justa. La metáfora del ascensor social ha tenido legitimidad solamente en la medida que permitía a las personas de clases sociales más desfavorables moverse o aspirar a moverse a posiciones mejores de aquellas de las que partía. O sea, la metáfora del ascensor social funciona para subir, y es precisamente esta movilidad para subir la que hoy está bajo sospecha. Pero ¿qué sabemos sobre la meritocracia? ¿Qué retos nos plantea? En esta parada nos meteremos en sus entresijos, así que empecemos la visita. En líneas generales, el mérito suele verse como un atributo individual que garantiza la asignación eficiente de esfuerzos personales y de posteriores recompensas, facilitando así la movilidad social, en contraposición con las sociedades premodernas, donde la estratificación social recaía en atributos de carácter grupal más que en cualidades personales, impidiendo las expectativas de cambio en el estatus social y, por tanto, haciendo crónicas las desigualdades de origen. El mérito es algo que damos por supuesto como si fuera un atributo entre comillas de sentido común, algo que podemos regular institucionalmente y al que acudimos de forma poco cuestionada a la hora de establecer nuestros juicios sobre las personas o sobre las acciones sociales. Así tendemos a pensar como justo que una persona con más méritos merece más que otra con menos méritos, o una actividad merece más premio que otra porque así estaba dictado por las normas que regulaban tales actividades. Para los liberales el mérito se entiende como la suma de talento personal más esfuerzo, como el criterio más justo para una correcta y eficaz asignación de los recursos, para la distribución de premios y para la concesión de los honores sociales. Los teóricos liberales son los más proclives a defender y justificar la meritocracia moderna por la estrecha vinculación del mérito con la idea de libertad personal, así como la evaluación individual de capacidades, talentos y esfuerzos. Sin embargo, muestran reticencias a la hora de conciliar el mérito con la defensa de la justicia distributiva, ya que se basa en considerar que este atributo tiene una enorme carga normativa. Suele definirse al margen de las leyes de la oferta y la demanda que rigen el mercado y, por tanto, es un criterio que distorsiona el funcionamiento eficaz de la libertad en una economía abierta. El mérito moderno legitima otro tipo de sociedad que facilita la movilidad social mediante una asignación dinámica de recursos, honores, premios y castigos en función del comportamiento puramente individual de cada persona. Las personas son autónomas no solo porque tienen capacidades y habilidades meritorias, sino sobre todo porque se responsabilizan del esfuerzo de sus acciones meritorias para así lograr el mejor lugar posible dentro de la sociedad. Para los liberales el mérito es el mercado, es decir, si hay competencia entre distintos meritócratas y entre distintas concepciones del mérito, el mercado lo aplaudirá y la libertad quedará salvaguardada. Para los comunitaristas, el reconocimiento del mérito tiene sentido en ciertas esferas de la vida pública, sea en la esfera económica, social o cultural, aunque posiblemente este valor no es extensible a todas las esferas de la misma manera, especialmente en la esfera política. El mérito es un atributo importante e irrenunciable, pero la cuestión principal es que debe estar condicionado y subordinado al servicio del bien común de una comunidad.
Critican la obsesión individualista basada en el miedo a perder estatus social y económico si uno no está en constante proceso de actualización de sus méritos personales y curriculares, de manera que todo esto ha desembocado en un enorme aumento de la desigualdad social y la pérdida de lazos sociales, además de haberse extendido prácticas corruptas e incrementado los problemas de salud física y mental. Lo importante es utilizar la idea de mérito para favorecer proyectivamente el bien común, eligiendo como meritorias aquellas actividades que van encaminadas hacia ese objetivo. Los comunitaristas piensan la justicia a través del lenguaje de los méritos morales comunitarios. Los igualitaristas democráticos son posiblemente los más reacios a la hora de considerar el mérito como un criterio válido para llegar a sociedades justas. Uno de los problemas con la idea del mérito es su colisión con la idea de los derechos, y ante este dilema siempre prefieren los segundos. No obstante, desde el igualitarismo democrático también se insiste en la importancia de no sobrevalorar la relevancia de los derechos, incluso aunque estén reconocidos formalmente en nuestros sistemas legales, si con ello se descuida la virtud cívica y participativa que podría impedir un abuso de esas exigencias autorizadas individuales. Se insiste en que el lenguaje de los derechos es condición necesaria, pero no es suficiente para impedir que el afán meritocrático encuentre vías para su desarrollo. Tal y como se ha comentado, hoy parece una idea de sentido común el suponer que las sociedades modernas están organizadas como entidades en las que los individuos pueden ascender en la escala social basándose en sus esfuerzos e intelecto. A pesar de que las personas del mundo no angloparlante generalmente tienen dificultades para definir el concepto de meritocracia, muchas personas creen que aquellos que son inteligentes y trabajadores tarde o temprano tendrán éxito en la vida. Esto debería aplicarse al posicionamiento de los individuos en más o menos todas las esferas de la vida pública. Como tal, la idea de meritocracia funciona como un imperativo para la evaluación y el juicio de uno mismo y de los demás en un mundo predominantemente gobernado por la racionalidad del mundo occidental. Otras formas de promoción social como el nepotismo y el clientelismo, aunque todavía encuentran espacio para existir, no son tan numerosas y aceptables como las que se basan en el principio meritocrático. La meritocracia representa dos principios clave de la Ilustración. En primer lugar, la posición del individuo en función de su nacimiento debe minimizarse tanto como sea posible, y en segundo lugar, en las sociedades democráticas debe haber una participación masiva y no elitista. Como tal, la meritocracia se erige como uno de los fundamentos del liberalismo y también del individualismo. A través de los conceptos y criterios de movilidad social, el concepto de meritocracia, a pesar de sus limitaciones, logró impulsar un nuevo concepto de socialización y orden social que ha servido como mecanismo de liberación en las sociedades modernas durante un largo periodo de tiempo. Se ha criticado la meritocracia porque, conceptualizada de manera neoliberal, deja poco espacio para la solidaridad y el bien común. Se hace caso omiso de las advertencias relacionadas con el hecho de que el estatus socioeconómico de una persona está sustancialmente vinculado con sus oportunidades para desarrollar su potencial en relación con el aprendizaje y la educación en general. Las nociones de competitividad, creatividad y excelencia se reemplazan por nuevas prácticas que señalan y refuerzan la responsabilidad del individuo por el logro educativo, denominado capital humano, y su uso durante la trayectoria vital de una persona. La meritocracia en su nuevo papel y entrelazada con la idea de la persona como emprendedora se habría convertido en un mecanismo de exclusión y opresión. Los 5 principios contra la meritocracia son los siguientes. Principio del azar. No tenemos ninguna responsabilidad sobre el talento que hemos recibido por vía genética, ni por la suerte de nacer en una familia acogedora que nos ha proporcionado oportunidades de aprender y prosperar. Principio empírico. La mayor prueba de que la meritocracia no funciona es la parálisis del ascensor social. Quienes están en la cúspide de una sociedad con grandes diferencias de riqueza esgrimen el argumento de que su posición la ocupan por méritos propios. Principio de la cohesión como ingrediente imprescindible del bien común. La meritocracia conduce a las sociedades que la abrazan hacia una descohesión grave. Por un lado, divide la sociedad entre ganadores y perdedores. Por otro lado, devalúa el bien común. El credencialismo como falso sustituto de la capacidad.
Nuestra sociedad valora en exceso credenciales que nos postulan como inteligentes. El credencialismo es tóxico para la democracia. El concepto de igualdad de oportunidades como perversión del igualitarismo. No basta con tener igualdad de oportunidades ni lamentarnos de la pobreza. Es necesario un estado de cosas en que la demanda de esta igualdad de oportunidades sea innecesaria porque la gente parta necesariamente de dicha igualdad. La impresión es que en la mayoría de autores ronda la sospecha de que el criterio del mérito es algo con que socialmente hay que contar de una manera u otra. Bien porque tiene un valor intrínseco, bien porque funciona como estímulo individualista que hace funcionar la cinética social moderna, o bien porque funciona como argumento positivo incluso a nivel colectivo. Lo cierto es que en la gran mayoría de los casos, el mérito con el que se valora a alguien o algo no surge espontáneamente de ese alguien o de ese algo, sino de otras personas que deciden que ese algo o ese alguien es digno de merecimiento. Por esta razón, tal vez sería interesante reflexionar no tanto sobre las bondades o maldades del mérito como concepto, sino más bien analizar cómo se puede construir política y democráticamente el mérito en una sociedad moderna. Podría valer la pena considerar si hay espacio para la conceptualización y práctica de una nueva meritocracia a raíz de los cambios económicos y sociales que ya se están produciendo en ciertos sectores, como por ejemplo la educación. Las ideas sobre la comunidad, la colaboración y la reevaluación de las formas en que se juzgan y recompensan nuestras contribuciones al bien común evocan una posible y hasta cierto punto necesaria mejora de la racionalidad meritocrática que irá más allá tanto de la meritocracia neoliberal como de la preneoliberal. Entonces debemos formularnos de nuevo las siguientes preguntas. ¿Qué tipos de trabajos son dignos de reconocimiento y estima? ¿Qué nos debemos unos a otros como ciudadanos?